Muy buenas noches a todos de nuevo y bienvenidos a la clase. Esta es la quinta, única diapositiva que no actualicé es la primera, siempre se me escapa. Lección 5, en cual vamos a estudiar profetas antes del exilio, parte 2. En la clase pasada nos enfocamos en Isaías, Miqueas, Amós, Oseas, etcétera. Hoy vamos a enfocarnos en Jeremías, Abdías, Nahum, se me está escapando. Jeremías, Abdías, Nahum y Habacuc. Abacú, Gracias. Eso será el enfoque para el día de hoy. Muy bien. Bienvenidos de nuevo a todos ustedes. Recuerden que tenemos un grupo bastante grande, que es excelente noticia. Nos encanta tener muchos estudiantes, pero puede ser un poco problemático entonces si todos están tratando de participar al mismo tiempo. No queremos caos en la clase, queremos orden. Entonces, pido que levanten sus manos virtuales para poder participar. También, sobre todo cuando pido preguntas, que sean preguntas. Si quieren aportar algo o si hacen una observación excelente, pueden hacer eso en el chat. Durante toda la clase pueden usar el chat para preguntas o aportes. Y en las actividades en grupo que vamos a hacer, dejen que todos participen. Traten de no dominar la conversación ahí. Cada uno debe pasar 30 segundos a un minuto dando una respuesta y luego pasando el batón a otro estudiante. Excelente. Vamos a comenzar esta quinta clase entonces, profetas antes del exilio. Y el exilio a que refiero es exilio cautiverio en Babilonia, que sucedió en el año 586 antes de Cristo. Eso es parte del trasfondo histórico, que vamos a familiarizarnos con ese trasfondo histórico al principio de la clase hoy. Muy bien. Vamos a interpretar también juntos esas dos profecías importantes de Jeremías que ustedes leyeron. Y vamos a aplicar el mensaje central de Habacuc, y un poco de Nahum y Abdías también a nuestra vida hoy. Excelente. Comencemos con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio hoy. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de los profetas que los inspiraste, perdón, a escribir sobre la venida de tu Hijo Cristo y de las bendiciones que nosotros en la era del Nuevo Testamento tendremos en él. Te damos gracias por los mensajes que los vamos a estudiar hoy, de los profetas que escribieron y predicaron justo antes del exilio de su pueblo en Babilonia. Pedimos que nos bendigas con una fe más fuerte, un arrepentimiento genuino y el consuelo y paz que nos brindan las buenas nuevas que Cristo nos ha salvado de todo castigo, especialmente de tu castigo eterno. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Excelente. Hagamos un repaso. Tres, si quieren, pueden aportar en el chat o para contestar, pueden levantar la mano. Recuerden los lemas que dimos para Oseas, Joel, Amos, Jonás y Miqueas. Eso va a ser otra parte de su proyecto final. Es un examen muy corto. Van a concordar lemas con profetas, pero vamos a repasarlo. ¿Cuál era el lema de Oseas? ¿Quién recuerda? Miriam, por favor. Buenas noches, pastor, gracias. De acuerdo a la clase pasada, habíamos hablado del Día de las Langostas y el Día del Señor. Ese fue el lema pasado. Gracias por la Ese fue, participación. sí, ese fue el lema de Joel, que estudiamos en dos clases, el clase antepasado. Pero sí, Joel, un día de langostas y el día del Señor. Su libro describe primero una plaga de langostas y luego también el juicio en el último día. Muy bien, ¿alguien recuerda Oseas o Amós o Jonás o Miqueas? ¿Cuál era un lema que utilizamos para recordar el mensaje general de esos profetas? Sí, Viviana levantó su mano. Puede mencionar uno.
Oseas era idolatría y adulterio espiritual. Ok, sí, vimos cómo Oseas predicaba contra idolatría en el reino del norte, pero lo comparó con adulterio, infidelidad con Dios. Y eso porque el pacto que Dios hizo con Israel en Sinaí era muy semejante a un matrimonio. Los dos lados hicieron un compromiso, ¿no? Entonces, cuando Israel se fue con otros dioses, Oseas dijo que eso era adulterio espiritual. Idolatría es adulterio espiritual. Muy bien. ¿Qué tal otro profeta? Amós, Jonás y Miqueas nos quedan. Teresa, ¿puede recordar un lema de uno de ellos? Perdón, Teresa, no le escuchamos, no le escuchamos. No sé si hay un problema con su audio, Teresa. ¿Sí ya me escucha, pastor? Ahora sí, excelente. Sí. Miqueas, el lema era malos pastores, el buen pastor. Excelente trabajo. Si él describió los sacerdotes, profetas y príncipes que estaban haciendo mal trabajo pastoreando el rebaño de Israel, pero prometió al Cristo venidero como el buen pastor que iba a cuidar al rebaño de Dios. Y eso tiene mucha razón que Jesús dijo de sí mismo, yo soy el buen pastor. Entonces, Leonardo ya ganó para Amós. Amós amenaza a un Israel autocomplaciente. Es un poco difícil, pero trate de hacer muchas palabras con A. Ahí, Amós amenaza a un Israel autocomplaciente, porque su mensaje es casi de pura ley, y muchas amenazas de que si Israel no se arrepintiera, Dios iba a llevar los cautivos, y eso es lo que al fin pasó, ¿no? Muy bien, nos queda Jonás entonces, Jonás, el último. ¿Alguien se atreve? Camilo, por favor, Camilo. El título que tenía era El profeta reacio, El profeta libro histórico. reacio. Sí, muy bien. Entonces, vimos cómo él no quiso ir a Nínive y predicar, no porque tenía miedo, sino porque no quería que ellos fueran salvos. Y como Dios va tratando de cambiar su corazón al final del libro, de darle un corazón más como el de Dios, que quiere salvar a todos. Excelente, excelente. Buen resumen, buen repaso también de esas otras clases y lo que hemos aprendido hasta ahora. Muy bien, entonces vamos a continuar estudiando el siguiente grupo de profetas hoy, y vamos a hablar un poco del contexto histórico de estos profetas: Jeremías, Habacuc, Nahum, Sofonías, Abdías. Entonces, si quieren tomar unos apuntes, bien pueden, porque Sofonías es uno de los profetas de su proyecto final. Pero noten que aquí tengo también Ezequiel y Daniel. Ellos eran también al mismo tiempo que Jeremías al final de su ministerio, pero no lo vamos a incluir en este grupo, porque ellos también profetizaron durante el exilio y ellos no profetizaron en Judá. Daniel y Ezequiel fueron llevados cautivos a Babilonia antes de la destrucción de Jerusalén, en 586, y llevaron a cabo sus ministerios en Babilonia. Entonces, vamos a agruparlos a ellos con los otros profetas del exilio y que vinieron después del exilio, del regreso de los cautivos. Pero bien, ahora vamos a repasar los reyes y los reinados y cómo era Israel durante este grupo de profetas: Jeremías, Habacuc, Nahum, Sofonías y Abdías. Aquí tenemos el primer rey. El primer rey fue Josías. Josías, ustedes leyeron su historia. Él era un creyente y un rey bastante fiel. Dios hizo mucha reforma en Judá durante su reinado. Él destruyó de la tierra todos los ídolos. Él renovó el templo de Dios. Se sacaron fondos para renovar y reconstruir el templo de Dios.
También en la clase pasada yo dije que Ezequías encontró el libro de la ley. Me confundí. Yo estaba pensando en Josías. Mientras reparaban el templo, encontraron el libro de la ley. O sea, los primeros 5 libros de Moisés, Génesis a Deuteronomio, se habían perdido. Y en la reparación del templo, alguien lo encontró, nos llegó a Josías, él rasgó su vestidura. Perdimos la palabra de Dios, ¿cómo puede ser? Se le leyó a Josías el libro de la ley, también él hizo que lo leyeran al pueblo. También celebraron de nuevo la Pascua, que aparentemente no estaban celebrándola año tras año antes de eso. Así que era bastante fiel como rey. Durante su reinado también Nínive fue destruido por Babilonia. Eso va a ser importante detalle cuando llegamos a Nahum y su mensaje. Tiene que ver con la destrucción de Nínive, pero sucedió durante días de Josías. Así que el imperio de Asiria, que había destruido a Israel en el norte, casi conquistó a Judá también, si no fuera por un milagro divino de Dios. Ahora desaparece. Pero el imperio que los destruyó a Asiria ahora está creciendo en poder, Babilonia. Entonces vamos a ver mensajes de este grupo de profetas enfocados contra Asiria, también contra Babilonia. Josías tenía un fin trágico. Murió en batalla con Egipto. En ese entonces, Asiria estaba en la guerra con Babilonia. Egipto quiso ayudar a Asiria, eran aliados. Entonces el faraón Neco empezó a salir y subir con su ejército, tenían que pasar por Israel, por Judá, y el rey Josías dijo, no, no pueden pasar. Y el faraón dijo, no, yo recibí un mensaje de su Dios que necesito ir allá. Josías no le escuchó, fue a la batalla y perdió su vida en la batalla. Entonces, de ahí su hijo, Joacás, tomó el trono, pero por poco tiempo, porque recién ganado la batalla, Egipto marchó hacia Jerusalén y ahí destronaron a Joacás y lo llevaron cautivo a Egipto y ahí falleció. En cambio, ellos tomaron su hermano de Joacás, Eliaquim, cambiaron su nombre a Joacim y el rey de Egipto, el faraón, lo puso en el trono a él. Joacim, malo y malo. Él era un incrédulo. Y tal vez la evidencia más fuerte de eso que tenemos es en la profecía de Jeremías. Tenemos en el capítulo 36 registrado una historia donde Jeremías escribe, bueno, Baruch, el escriba de Jeremías, escribe una profecía para el pueblo de Israel. Pero cuando los ancianos encuentran el rollo, lo llevan al rey y cuando alguien estaba leyendo ese rollo que escribió Jeremías al rey, entonces, después de leer cada línea, el rey Joacim cortaba la línea y lo quemaba. Así menospreciaba el mensaje de Dios por medio de Jeremías, quemaba las palabras mismas. Bueno, él fue llevado cautivo a Babilonia. Y durante sus días, Babilonia llegó por primera vez y básicamente dijo, ustedes ahora son nuestros subyugues o si no, van a morir. Entonces fueron subyugados y por 3 años fue así, pero luego se rebeló pues Joacim contra el rey de Babilonia. Pues saben lo que pasa, volvió el rey con su ejército, destruyó a Jerusalén, no el templo, no fue una destrucción completa, pero llevó el rey Joacim a cautiverio también un grupo de otros cautivos, entre ellos el profeta Daniel. Eso sucedió en el año 605 antes de Cristo. Entonces, esto es lo importante para entender. No fue solamente una deportación. Había 3, o tal vez más, que no están registrados. 605 y luego 596 y luego el último
es 586, porque todo este tiempo Judá está como que subyugado por Babilonia o rebelándose contra Babilonia. Entonces, cada vez que hay un problema, el rey viene con su ejército y resuelve el problema con destruir y deportar. Bueno, continuamos entonces. El rey de Babilonia puso a Joaquín sobre el trono. Joaquín era el hermano, creo que no, era el hijo de Joacim. Joaquín, eso fue en el año 597. Él era incrédulo y él también fue llevado cautivo a Babilonia poco después. Eso fue la segunda deportación con Ezequiel. Entonces, creo que dije 597 antes, pero tal vez me equivoqué con el error. Ahora, una nota sobre Joaquín. Hay un rayo de gracia aquí, un rayo de sol en estos tiempos oscuros para Judá. Joaquín era incrédulo, pero Dios le mostró misericordia, tanto segundo de Reyes, como Jeremías, su profecía, como segunda de Crónicas. Lo último que registran es sobre este hombre. Fue llevado cautivo a Babilonia, encarcelado, pero luego el rey lo liberó, a él y su familia. Y le dieron a él una posición, un asiento en la mesa del rey. Llegaron a ser amigos. No sabemos exactamente qué pasó, pero fue exaltado en cautiverio y así sobrevivió. Eso es importante. 3 libros lo registran, porque Dios estaba preservando el linaje de David. Muchos de estos reyes muertos con sus hijos. Pero si eso sucede con todos los hijos de David, Dios ya no puede cumplir su promesa. Así que más después, en Mateo capítulo 1, hallamos a Joaquín en el linaje de Jesús. Dios lo guardó en cautiverio, lo regresó con su familia, su familia lo regresó después. Y unos 600 años después, nació entre su linaje el Mesías Jesús. Bueno, entonces, él es un antepasado de Cristo. Sedequías fue el último rey de Judá y su historia también es triste. Encontramos en el libro del profeta Jeremías mucha interacción que él tiene con Jeremías. Había veces hasta Jeremías no fue popular entre casi nadie en Judá, pero Sedequías de vez en cuando lo llamaba en secreto para escuchar lo que él decía, pero al final de cuentas no obedeció lo que Jeremías decía. Jeremías había dicho a toda Judá: Babilonia va a venir y cuando vengan, sométanse, vayan de voluntad a cautiverio, si no, será mucho peor por ustedes. Y Sedequías no se sometió, trató de escapar cuando sitiaron la ciudad, pero el ejército babilónico lo encontró. Y su triste fin es que Babilonia mató a todos sus hijos y luego a él le sacaron los ojos. Se pueden imaginar, o sea, ver lo último que ves en este mundo es a tus hijos siendo masacrados frente a ti y luego ya no ves más. Y él falleció poco después también. Bueno, ahí está el resumen. No hizo caso a Jeremías, se rebeló contra Babilonia y bajo su reinado entonces sucede la destrucción y deportación final de Judá. Y está aquí cuando el templo también es completamente destruido y todos los objetos que hallaron ahí fueron llevados a Babilonia. Bien. Muy bien, ahí tenemos un resumen. Perdón, un último detalle. Jeremías sobrevivió el cautiverio en Judá, porque cuando el ejército de Babilonia llegó, el rey de Babilonia había escuchado de Jeremías. Y pues un profeta predicando: sométanse a Babilonia, vayan a cautiverio. Ese es un aliado de Babilonia. Entonces el rey dice: tú puedes quedarte aquí. Y había unos otros pobres, los más pobres de la tierra, que dejaron allí.
Entonces, el libro de Jeremías nos cuenta esa historia, pero probablemente poco después él fue matado también por los mismos judíos, pero en Egipto. Sí. Muy bien. Ahora, ¿cuáles preguntas tienen sobre el contexto histórico antes de pasar a estudiar un poco estos profetas y su mensaje? ¿Alguna pregunta sobre el contexto histórico? Camilo levantó su mano. Por favor, Camilo. Una pregunta. De todas las hojas, me pareció una curiosidad. ¿Tú colocaste signo de interrogación en Abadías por el contexto histórico o por su función de profeta? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Abdías, el profeta Ujú. Abdías, es el único que tiene signo de interrogación en los cuadros. ¿Tú lo pusiste por un énfasis en el contexto histórico o como profeta? Él es profeta. Los signos de interrogación vamos a ver enseguida por qué están allí. Cuando estudiamos su mensaje, vamos a ver. Hay cuestiones sobre cuándo él predicó. Puede ser mucho antes, en 880 antes de Cristo, o puede ser en el mismo tiempo que Jeremías. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sobre el contexto histórico. Fue un vistazo rápido, pero ustedes tienen la tabla de reyes y profetas, tienen las citas bíblicas ahí, ustedes pueden estudiar y leer los trasfondos por su propia cuenta también. Nelly levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta sobre el trasfondo Hola, histórico? profe, buenas noches para todos, bendiciones. Profe, tengo una confusión. Dice que Jeremías nació en el año 600, ya va, en el año 650 antes de Cristo. Pero anterior a eso dice que él vivió en la caída de Jerusalén y cuando se llevaron al pueblo a cautiverio. Y eso fue en el 640 antes de Cristo, ¿no? ¿Dónde dice que él nació en el 650? Estaba leyendo la Biblia aquí y que Ok, mucho. Y estaba leyendo, ok. estoy confundido. Bueno, no tenemos fecha de nacimiento para Jeremías ni muchos de los otros personajes bíblicos. Lo que sí sabemos es que cuando fue llamado era bajo Josías, entonces en algún momento durante su reinado. Sí, Y sí, dice era joven que cuando fue llamado. sí, era Ujú. joven, tenía 20 y pico de años. Bueno, no También dice la dice, Biblia eso, era joven, profe, y era aquí joven, dice, ¿verdad? Jeremías vivió la caída de Jerusalén y su Sí. destierro a Babilonia en el reinado de Osías, 640 antes de Cristo. Jeremías era de Anatot, una pequeña ciudad de Bexai. No, ya va. El destierro de Israel Y no era, el destierro de Israel no, el destierro de Israel, el norte era 722, era antes de Josías. El destierro de Judá en el sur era mucho después de Josías. Entonces tal vez haya entonces un yo creo error allí. que era. Y dice que él nació en una ciudad cercana a Jerusalén. Y dice, nació en el año 650 antes de Cristo. Fue Esa es perseguido una, por otro profeta. le voy a interrumpir ahí porque estamos metiéndonos un poco en el trasfondo de Jeremías y vamos a examinar unos de esos detalles juntos, pero no tenemos una fecha precisa de su nacimiento. Entonces, si ellos dicen ahí 750, están adivinando con la información bíblica que sí tenemos. Lo seguro lo bíblico es que empezó su ministerio durante el reinado de Josías. Era joven cuando comenzó, porque él confiesa eso en su llamamiento. Y siguió hasta el exilio, un poco después del exilio, el cautiverio de Babilonia en el 586.
Ok. Gracias por la pregunta, Nelly. Vivi levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? Sí, la pregunta mía es que se asemeja mucho a lo que cuando Jehová lo llama, se parece mucho cuando llamó a Moisés. Moisés decía, no puedo no sé hablar, y Jeremías dice, soy niño. No sé, no, y Dios le dice, no, no sos niño, yo pondré mis palabras en tu boca y tú hablarás. Eso me llamó muchísimo la atención y me hizo acordar del llamamiento también a Moisés. Quería aportar eso, nada más por curiosidad. Gracias. Ustedes todos pueden leer eso en Jeremías capítulo 1 después. Vamos a mencionarlo cuando hablamos del profeta Jeremías. Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a empezar dando algunas... no tenemos tiempo de estudiar todos estos libros, así que les voy a explicar el mensaje principal de estos profetas Nahum. Vamos a comenzar con Nahum y Abías. Luego vamos a enfocarnos también en Habacuc y Jeremías. Y ahí sí vamos a estudiar algunos de los versículos que ustedes leyeron como tarea para el día de hoy. Pero aquí tenemos el profeta Nahum, o un artista que lo dibujó así. Nahum, el nombre significa consuelo, consuelo. Su mensaje es uno de consuelo para Israel porque es un mensaje de destrucción para Nínive. Entonces, tenemos un ejemplo de esto en Nahum, capítulo 1, versículos 7 al 8. Nahum ahí dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. O sea, qué consuelo para Israel. Los creyentes que confiaban tenían refugio en Dios. Pero luego destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. Nínive, como vimos en la clase pasada, era capital de Asiria. No fue la primera capital, pero en tiempos de uno de sus emperadores más poderosos, él construyó su capital ahí, ¿sí? Entonces, cuando se utiliza Nínive aquí, está hablando de Asiria y su imperio también. Así que un lema que podemos utilizar para recordar el mensaje de Nahum se encuentra en su nombre. Empieza con N, entonces ahí está Nínive, ¿verdad? Nínive. Pues Nínive, perdón, lo escribí mal. Luego Asiria y H-U-M, humillado, humillado. Yo sé, es un poco, bueno, tal vez no sea buena idea, pero les va a ayudar a recordar, ¿verdad? Su mensaje principal, Nínive y Asiria humillados. Dios habla de no solo destruir a Nínive, sino humillarlos frente a todas las naciones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tanto castigo para Nínive y Asiria? Bueno, sabemos del contexto histórico de Nahum, bueno, en un ratito vamos a tocar eso. Primero, ¿quién era Nahum? La Biblia nos dice, su libro nos dice que él era de Elcos, pero no sabemos dónde estaba esa ciudad. Algunos piensan que es Cafarnaúm. O sea, los judíos pensaban que era Cafarnaúm, porque Cafer es pueblo, Nahum, o sea, el pueblo de Nahum, Cafarnaúm. Pero no sabemos con seguridad de dónde era, de dónde era. Su profecía era cerca de 650 antes de Cristo. Lo interesante es que en ese entonces, Nínive y Asiria eran en su apogeo, o sea, más poderosos, más tierra controlaban, más ricos. Entonces, los que escuchaban esto dirían, ¿es posible? ¿Es posible que ese imperio caiga? Um, Nínive y Asiria estaban en su apogeo. Esta es una profecía vivida de su destrucción. Ahora, ¿por qué? Porque Dios estaba ordenando la destrucción de Nínive y Asiria. Bueno,
En el libro de Nahum los acusa de muchas cosas, arrogancia, idolatría, pero sobre todo es por su violencia. Y aquí podemos aprender algo del contexto histórico de la arqueología, porque arqueólogos han encontrado mucha evidencia de la extrema crueldad que Asiria utilizaba para mantener control. Básicamente controlaban por medio del terror a los pueblos que estaban bajo su imperio. Aquí algunos ejemplos tanto de arqueología como de la profecía de Nahum. Nahum dice en capítulo 3, ay de ti, ciudad sanguinaria, rebosando estás de mentira y de rapiña, y quien no sufrió constante maldad. Pues tenemos evidencia de que era una ciudad sanguinaria. Aquí tenemos metal tallado que encontraron que muestra lo que hacían los asirios. Pues, no, a lo mejor no pueden ver, no es muy grande la pantalla, pero están cortando manos y pies y orejas y narices de sus cautivos. Eso lo hacían solamente en los casos cuando no los mataban. Eran como anuncios vivos del terror de Asiria. O sea, los dejaban vivos así, sin pies, sin manos, sin narices, para que todos los que vieron a esa persona decían, yo no voy a rebelar contra Asiria. Pero para los que iban a matar, tenían torturas más crueles. Aquí pueden ver en piedra tallada a los asirios pelando vivo a sus cautivos. Tenían expertos en pelar a la piel humana que podían hacerlo mientras la persona estaba viva todo el tiempo. Esa era una cosa que hacían y luego colgaban las pieles alrededor de ciudades para advertir a los demás. Si ustedes quieren rebelarse contra nosotros, esto es lo que les espera. Bueno, entonces, es bueno saber eso para entender el libro de Nahum, porque uno podría decir, ¿por qué se están regocijando todos a la caída de Nínive? Es por eso. Terminó el terror. Ya no tenemos que tener el castigo de Asiria. Pero sobre todo, Dios dice aquí, en capítulo 1, versículo 11, que él, Nínive, pensó hacerle daño al Señor. Tenemos registrada en la Biblia la historia de cuando Asiria trató de conquistar a Judá. Si ellos aniquilan a Judá, entonces la promesa del Salvador, Dios no lo puede cumplir. Entonces, en una forma real, Nínive se estaba oponiendo a Dios, no solo con su violencia, sino con tratar de arrasar a Judá de la tierra, porque así no podría cumplir con el Salvador que había prometido entre Judá. Se estaban oponiendo al Señor. Entonces, Nahum profetizó sobre la caída de Nínive, que iba a suceder en 612, y lo hizo con detalles que son impresionantes. O sea, él dijo, se abren las compuertas de los ríos y las aguas inundan el palacio. Y así cayó la ciudad. O sea, esta ciudad de Nínive tenía murallas de 30 metros de alto y tan ancho que 4 carritos podrían correrse encima al mismo tiempo, lado por lado. Pero, ¿cómo iban a conquistar los de Babilonia cuando llegaron en 612? No podían penetrar esas murallas, pero se dieron cuenta de que ellos por agua necesitaban un río y habían construido una presa para controlar la salida del agua. Los de Babilonia fueron, destruyeron la presa, inundaron la ciudad y así con agua derrumbaron la ciudad. Aún no predijo décadas antes. Bueno, entonces, esto iba a ser noticia buena para Israel y también para las otras naciones. Y se refiere, esto es citado, está en Isaías también, pero es citado en Romanos capítulo 10. Se oyen sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, el que anuncia la paz. Los malvados han perecido por completo
y nunca más volverán a conquistar. Muy bien, vamos a hacer una pausa allí, tomemos sus preguntas y luego hacemos una pregunta de aplicación que ustedes pueden hablar en sus grupos pequeños. ¿Cuáles preguntas tienen sobre Nahum, su mensaje? Pastor, Ovidio, sí, sí, mire que tengo una consulta. ¿Usted hizo este cuadro o lo sacó de otro lado? la tabla. Pregunto, ¿usted hizo este cuadro de los reyes y profetas? Sí, bueno, yo lo hice, pero saqué la información de otra fuente, que es Bible Gateway, pero después de evaluarlo y hacer unos ajustes. Sí. Es que tengo una sugerencia, me parece que para impartir la clase debe de ser un poco más clara para que el alumno pueda entender mejor el mensaje. Usted lo entiende bastante, pero yo veo que de repente muchos compañeros no le están entendiendo bien. Y después son los ayes, como dicen, ¿verdad? Y usted debe de entender eso. Recuerde que es una buena cantidad de alumnos y yo no creo que haya pues, que la mayoría puedan captar el mensaje en sí de lo que usted quiere enseñar. Gracias por la sugerencia. Como digo, es primera vez que estamos enseñando este curso y Correcto, vamos a, correcto. Y por vamos a eso, tomar, vamos a tomar eso en cuenta cuando volvemos a estudiarlo. Entonces, si tiene sugerencias específicas sobre cómo puedo ayudarles a captar mejor, por favor me envía esas sugerencias a mi WhatsApp personal. Con mucho gusto las escucho. ¿Ok? perfecto. Yo le puedo hacer algunos comentarios personales, ¿verdad? Perfecto. Me parece excelente. Gracias, Ovidio. Muy bien. Pero, Luis levantó su pastor, mano. ¿Cuál es su pregunta, Luis? sí, buenas noches. Eh, Obviamente estamos hablando del libro del profeta Nahum, que es un libro profético. Me llama la atención dos cosas: que profetice sobre Nínive nuevamente, otro profeta, y el mensaje, revisando un poquito el capítulo 2 y el 3, tiene algo de poesía también, ¿no? O una comparación, algo así, ¿no es cierto? Sí, sí, utiliza lo que hemos visto sobre profecía en general, lenguaje figurativo, utiliza poesía también. Hay otros elementos lingüísticos que notamos en el capítulo 3, 2 y 3. Sí, muy cierto, muy cierto. Gracias. José David tenía pregunta también. Sí, quería, pastor, acerca de ello. Mire, como ha dicho el hermano anterior, es un poco difícil de entender, ¿no? Para una persona que recién está viendo todo ello. Pero yo creo que con la lectura que nosotros hagamos con la palabra de Dios, más su explicación de usted, es como un niño que va a la escuela, al comienzo no entiende nada, pero a medida que va atendiendo al profesor o al maestro, va atendiendo y aprendiendo. Eso es lo que me pasa a mí porque yo no entiendo absolutamente nada acá. Hablando de Jeremías, por ejemplo, decimos 640, escuché que era el 650, eso hay que verlo ya leyendo la palabra de Dios, hasta el 608. Igualmente puede ser de Habacuc, casi por ese tiempo de lapso de años, bajando realmente cómo podemos disminuir. Pero yo creo que esto lo vamos a ver con el tiempo, poco a poco. Gracias, pastor. Gracias a usted. Sí, sí, son muy bienvenidos los comentarios sobre la enseñanza del curso. Yo no soy demasiado arrogante para no recibir corrección, pero por favor que me lo envíen esos comentarios para mejorar el curso a mi WhatsApp personal. Vamos a comenzar así. Vamos a conservar el tiempo aquí en la clase para estudiar, porque tenemos demasiado poco para comenzar, ¿no? Olman, por favor, ¿cuál es su pregunta? Gracias y para todos los compañeros. Es muy importante este curso de profetas.
Lo que está haciendo el pastor Abraham es haciendo un resumen, porque o sea, nosotros tenemos algo especial, es que tenemos la Biblia. Y por eso nosotros podemos investigar. Lo que está haciendo el profe es haciendo una conclusión, perdón, una conclusión, no, una introducción, un contexto de cada profeta, pero el que nos toca investigar es a nosotros, ¿sí? Ese aporte lo quiero dar. O sea, en cursos, en situaciones de universidad, le dejan a usted, ¿sí? El tema y usted tiene que investigar, ¿sí? Y uno aprende más, ¿cierto? Porque la base es la palabra de Dios. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, lo dice el Señor. Sí, gracias. Estoy de acuerdo con el comentario. O sea, la meta, el objetivo de esta clase no era hacerles expertos sobre Nahum, era familiarizarlos ustedes un poco con su mensaje para poder estudiarlo con más provecho en su vida personal en el futuro. Gracias por recordarnos de eso. Muy, muy bien. Ahora, vamos a mantenernos en solo preguntas sobre Nahum, porque vamos a mantener el rumbo de la clase. Camilo, ¿es una pregunta sobre Nahum? Sí, señor. A mí me gustó la Por parte donde favor. que, hablas del consuelo para Israel, y eso es lo más importante de este libro, el consuelo que tiene el pueblo de Israel después de tantas cosas que Asiria y Nínive hicieron a su pueblo. Ok. Gracias, sí, muy, muy cierto. Natalie, ¿tenía preguntas sobre Nahum? Sí, señora. Era si Ujú. podemos ver que si en el primer capítulo del versículo 2 al 8 podemos verlo como un himno que contrasta ahí la bondad y la ira de Dios. En ese acróstico, como lo hizo usted, pero es un himno, ¿verdad? A nivel literario es un himno. Esa la duda que yo tenía. Sí, sí, no, no tenemos tiempo de ponernos muy en detalle ahí, pero sí ahí él utiliza los atributos de Dios, entre Mm, ellos la misericordia, la bondad, pero también La bondad la de ira, la Dios. justicia de Dios. Mm. Entonces, sí, nos recuerda que Dios es así, es un Dios que en su misericordia y amor envió a un Salvador, pero también en su justicia a todos los que no creen en ese Salvador, tiene que castigarlos. Muy bien. Entonces, ay, perdone, ya lo último, en lugar de ira sería justicia, mejor expresarlo así, la justicia de Dios. La justicia, las dos. O sea, Las dos. la ira de Dios es una cosa real, ¿no? Y Ujú. gracias a Dios, nosotros somos salvos de esa ira por medio de la fe en Cristo Jesús, pero no debemos pensar que no, o sea, Nínive cayó bajo la ira de Dios, porque no se arrepintieron, no creyeron. Ok, bueno, Gracias. vamos a continuar con una pregunta de aplicación. Aquí tenemos para pensar. Esto tiene que ver con no solo Nahum, porque su mensaje era contra una nación, Asiria, sino también el siguiente profeta que vamos a resumir en pocos minutos, Abdías. Su profecía es contra Edom. Pero en otros profetas también tienen mensajes contra las naciones alrededor de Israel en su parte del mundo. Y algunos leen esos pasajes y dicen que, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué hay tantas profecías de juicio sobre otras naciones? ¿Es Dios racista? Entonces, ¿por qué quiere castigar a todas las otras naciones alrededor de Israel? ¿Cómo van a responder a esa pregunta? ¿Qué piensan? Voy a dividirles en grupos pequeños por 4 minutos. Entonces, cada uno deje sus compañeros también participar en estos grupos pequeños, pero 4 minutos tienen 1 minuto cada persona puede aportar sus ideas, ¿ok? Aquí estamos. Ahí está, los grupos son un poco más pequeños esta vez.
Ahí. Por favor, acepten la invitación, pasen a sus grupos pequeños, conversen sobre eso. Cuando Dios promete castigo a las naciones alrededor de Israel, está siendo racista. ¿Cómo van a contestar esa pregunta? Por favor. Ahora mismo, porque parece que tenemos todos. Gracias. Logré entrar en algunos de los grupos pequeños y creo que todos ustedes llegaron a la conclusión que no, Dios no es racista y excelente. Si esto era más para defender contra alguien que piensa así o podría empezar a pensar así cuando ven la preferencia que Dios da a Israel en el Antiguo Testamento o las promesas de destrucción para las naciones alrededor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Bueno, primero recordamos que Dios no dio preferencia a Israel en un sentido racista. Sí les mostró la gracia de escogerlos para ser la cuna del Salvador, ¿no? A ellos les envió los profetas, también las promesas del Salvador prometido. Pero esa fue preferencia. No, ¿verdad? Eso no quiere decir que Dios dejó de amar a las otras naciones, Dios no quiso salvar a las otras naciones, eso siempre estaba en su mente, siempre tenía ese plan. De hecho, el plan de Dios en el Antiguo Testamento era evangelizar a esas otras naciones por medio de Israel. En el Nuevo Testamento, Dios nos envía a salir con el Evangelio a todas las naciones. En el Antiguo Testamento, Dios estacionó a Israel en un lugar perfecto para evangelizar a las naciones en su alrededor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que conté la historia del faraón de Neco? Quería ir a ayudar a Siria, tenía que pasar por Israel. Así fue, todos los caminos en el Medio Oriente pasaron por Israel. Fue muy estratégica en ese sentido. Así que todos los pasajeros, todos los viajeros entre países iban a tener contacto con Israel. Perdón, pastor, Dios, un sitio estratégico de parte de sí, Dios. sí, exactamente, estratégico. Ajá. Entonces, el plan de Dios fue que cuando alguien de esas otras naciones llegara a Israel, ellos iban a ser su luz, iban a compartir el evangelio con ellos. Israel no siempre cumplía bien ese papel. Vamos a decir, casi nunca lo cumplía bien. A mí eso es triste. Pero cuando Dios promete castigo contra otras naciones, también prometió castigo contra los incrédulos en Israel. No es un asunto de racismo, es un asunto de salvación por medio de Cristo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los que creen en Cristo, o el Cristo que iba a venir, o el que vino, son salvos. Los que no creen, no se arrepienten, no serán salvos. Así es Dios. Y en estos casos, recuerdan también que algunas de estas naciones estaban amenazando el plan salvador del mundo entero. Estaban tratando de destruir a Judá, y si destruyen a Judá, entonces no va a venir el Salvador. Dios no puede permitir eso. Entonces, cuando Dios lleva sea una persona, una nación incrédula que se opone al plan salvador de Dios a castigo, es triste, por un lado, porque queremos con Dios que todos sean salvos, pero también podemos decir, está bien, Dios está ejerciendo su justicia a favor de su plan salvador, y eso es correcto, eso es correcto. Excelente. Por cuestiones de tiempo no podemos tomar más preguntas sobre este tema, pero están bienvenidos a aportar en el chat y en la siguiente pausa puedo investigar esas preguntas. ¿Ok? Pero resumen, no, Dios siempre ha querido y siempre quiere salvar a todos. Cuando predica ley contra Israel o contra las naciones en su alrededor es para que ellos se arrepientan y crean en el Salvador. Pero si no lo hacen, Dios fue igual tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dios es un Dios justo
y a los que no creen, no se arrepienten, los castigará eternamente. Muy bien, entonces tenemos algo semejante en Abdías y su mensaje, y lo vamos a resumir rapidito. Así que apunten el lema y la fecha, pero si quieren profundizar más, van a tener que hacerlo en su propio tiempo. Abdías. Tenemos una pregunta en cuanto a la fecha de su libro. En la tabla de Reyes y Profetas, él se encuentra en dos lugares, 880 y 600 antes de Cristo, porque la única información que tenemos sobre Abías y los tiempos en que vivían es en su libro y puede describir dos momentos diferentes en la historia de Judá. Entonces, ustedes, si quieren profundizar, pueden leer la Biblia popular o su introducción a Abías para ver esos dos tiempos y argumentos para uno y el otro. No tenemos tiempo para esto ahora. Yo lo estoy colocando en alrededor de 600 antes de Cristo. Su mensaje es que Edom será destruido por su arrogancia, por su violencia contra Judá, y que Israel será restaurado. El día del Señor para Edom y todas las naciones iba a llegar, pero los cautivos de Israel iban a volver. Entonces recuerden, Edom era esta nación debajo de Israel, al sur de Israel, eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Judá, Israel son descendientes de Jacob, Edom son descendientes de Esaú. Y a veces peleaban con Israel. En este libro hacían algo peor. Abdías los acusa de haberse burlado de Judá mientras ellos estaban destruidos por Babilonia y llevados cautivos, y hasta Edom ayudó en ese proceso. Se ayudó a cautivar a la gente y entregarlos a Babilonia. Entonces, pronuncia un castigo contra Edom, pero restauración y salvación para Israel. Ahora, el lema para este libro, entonces vamos a escoger 4 palabras para resumir su mensaje. Edom, destruido. Israel, restaurado. Ese es su mensaje básico. Y cuando llega a hablar de Israel restaurado, vemos un poco de perspectiva profética. No solo está hablando del regreso de cautivos a Judá, también está hablando del regreso de cautivos al pecado y a la muerte, a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque esta es su descripción. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Será santo. Los cautivos que volvieron de Babilonia no eran santos por completo, algunos ni eran creyentes en Dios. Entonces, este lenguaje nos lleva a un futuro más lejano, cuando Dios, por medio del Evangelio, está recogiendo al Israel espiritual, todo creyente en Jesús, de todas las naciones, y trayéndolos a la iglesia, a la salvación en Cristo. Entonces, sí, nosotros en Cristo sí somos santos y perdonados, y en el cielo seremos santos para siempre y vamos a recuperar todo lo que hemos perdido por causa del pecado para la eternidad. Ahí un breve resumen de Abdías. Y otra vez, si tienen preguntas sobre Abdías, podemos aportarlas en el chat o pueden escribirlas también en el grupo chat de WhatsApp. No tenemos tiempo de enfocarnos mucho en esto. Solo un resumen. Edom destruido, Israel restaurado. Ok. Sí, bien, Miriam está aportando comentarios sobre qué es el libro de Abías también. Sí, restauración para el pueblo de Dios. Me gusta que usted dijo eso. No solo para la nación de Israel, sino para todo creyente en Cristo de todo tiempo. Eso es lo que estaba describiendo él.
Bien, Habacuc entonces, ustedes sí leyeron esta profecía en su totalidad, los 3 capítulos de Habacuc. Vamos a dar un breve resumen y luego enfocarnos en la pregunta que les planteé sobre el lema de este libro, qué lema pusieron. Pero esta profecía es un estilo único, es un diálogo con Dios, un diálogo con Dios. Entonces empieza con una queja de parte de Habacuc. Él se queja de la injusticia en Judá y pregunta a Dios, ¿no vas a hacer algo al respecto? Y Dios dice sí. Responde, sí, Babilonia vendrá y esa injusticia será castigada. Y su segunda queja es, Babilonia vas a usar personas menos justas para castigar a los injustos en Israel. Entonces es su segunda pregunta para Dios. Y la respuesta de Dios es, Babilonia también caerá. Al final del libro, entonces, el último capítulo, hay una explicación, una descripción de Dios llegando en juicio. Y es una descripción poderosa, pero termina Habacuc su profecía confiando en Dios. Él describe una situación horrible en Jerusalén que aun si no hay lluvia y no hay agricultura y mueren todos los animales y caen todos los árboles, todavía voy a confiar en Dios, mi Salvador. Entonces, así es el mensaje general de Habacuc. Yo quiero escuchar sus sugerencias para un lema para este libro. A ver, pueden aportar en el chat esa parte de su tarea. ¿Cuál lema escogieron para resumir el mensaje central de este libro? Pueden aportar en el chat esta vez, por favor. ¿Qué lema desarrollaron para el libro de Habacuc? Profe, aló. Tenemos un aporte en el chat. Joel Beans aportó, pero el justo por su fe vivirá. Me gusta ese resumen, porque ese es un versículo importante en el libro que es citado en el Nuevo Testamento. En Romanos, Pablo cita, el justo por su fe vivirá. Pero también describe a Habacuc, porque cuestiona, se queja, pero al final dice, yo voy a confiar en lo que tú haces, Dios, y lo que tú dices. Entonces, el justo por su fe vivirá. Me gusta. Nimia quería compartir también cuál es su Sí, lema para el libro de Habacuc. la tierra será llena del conocimiento de Jehová y de su gloria. Me gusta ese también, porque es otro versículo importante que describe la era del Nuevo Testamento, en realidad. Vamos a ver eso enseguida también. Entonces, sí, está bien. Tal vez no resume todo el mensaje del libro, pero es uno de los versículos importantes. Ahora sí, los aportes están entrando en el chat. Amelia dijo diálogo con Dios. Me gusta eso también. Sí, Carla puso fe en Dios en medio de la injusticia. Ese es un excelente resumen del libro, fe en Dios en medio de la injusticia, porque él ve injusticia en Israel, también injusticia en que Dios utilice un país peor para castigarnos y al final él dice, yo no entiendo esto, pero voy a confiar en Dios, voy a confiar en Dios. Muy bien, ok, Dios es mi salvación. Sí, eso está al final. Voy a confiar en Dios, mi salvación. Muy bien. Ustedes hicieron excelente trabajo con ese ejercicio. Eso también lo van a hacer en sus proyectos finales. Para los libros que van a estudiar van a poner un lema, tratar de resumir el mensaje general del libro. Yo pensé en el siguiente. Habacuc Habacuc cuestiona pero confía.
O sea, cuestionando a Dios, pero confiando en Dios. Am, Muy bien, entonces vamos a ver algunos versículos en su profecía y también podemos tomar un pequeño espacio para ustedes, para sus preguntas. Luego vamos a estudiar uno de los profecías de Jeremías. No vamos a alcanzar las dos con el tiempo que nos queda, pero voy a compartir el libro de Habacuc aquí. Mira, un momento. Ok. Yo creo que esta es la parte más bella del libro. Expresa su confianza en Dios a pesar de no entender los planes de Dios. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, o no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Básicamente está describiendo la peor situación posible en Judá. Él dice, oh, si es así, voy a seguir confiando en Dios, mi salvación. Entonces, en nuestros malos momentos podemos apropiar eso y hacer esa oración en nuestro también. No hay profecías mesiánicas explícitas en este libro. Pero sí hay un versículo que él injerta aquí en el capítulo 2 que describe la era del Nuevo Testamento. O sea, está hablando de reinos contra reinos, sí, pero luego describe el reino del Señor en el Nuevo Testamento. Él dice en el versículo 14 del capítulo 2, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿No es una linda descripción de eso del Nuevo Testamento? ¿Qué pasa después de la resurrección de Jesús y su ascensión? Los apóstoles, sus discípulos empiezan a evangelizar. Y tras los siglos, poco a poco, la tierra se va llenando del conocimiento de la gloria de Jehová, porque la gloria más grande de Jehová es su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces describe el avance del conocimiento salvador de Jesús en el mundo. Y nosotros somos parte de eso, ¿no? Estamos ayudando a cubrir la tierra con el conocimiento de la gloria de Jehová. Bien, entonces, ¿es de alguien notó algo más en esta profecía que notaba hacia el Nuevo Testamento? ¿No tenía alguna otra pregunta sobre Habacuc? Sí, Viviana, por favor. Me llamó la atención el versículo siguiente al que usted leyó, el 15. Al de que da de beber a su prójimo y de ti, que, que le acercas tu hiel y embriagas para mirar su desnudez. Yo no sé si relaciono todo con la crucifixión de Cristo, pero me hacía acordar lo que le querían dar a Jesucristo, le querían dar vino no sé, con mirra, no sé con qué era para adormecerlo, cuando él dijo tengo sed, pero le bebieron la esponja con vinagre y él no quiso tomar nada. Y la desnudez de Cristo porque fue avergonzado, porque con un pañito, algunos autores dicen que estaba totalmente desnudo, pero la Biblia no lo dice, así que no lo tengo que dar por cierto. Pero ese versículo me hacía acordar a Cristo crucificado. No sé si estoy equivocada o algo puede ser sobre lo que le estoy comentando. Sí, gracias por la pregunta. Sí, es una buena pregunta para evaluar. ¿Es esta una profecía directa sobre Cristo? Y no la es. En el contexto, él está describiendo la destrucción de Babilonia. Pero está utilizando una
un término literario, una metáfora, que es común en el Antiguo Testamento en los profetas y que Cristo también utilizó. Entonces, cuando Jesús hablaba de la copa que él tenía que pasar, hablando de su muerte en la cruz, el castigo divino que iba a recibir ahí, eso viene del Antiguo Testamento. Dios describía su ira o la destrucción como una copa que ellos tenían que tomar. Entonces aquí está diciendo Habacuc que Babilonia había dado esa copa a muchas otras naciones. Ellos castigaron a muchas otras naciones. Pero pronto ellos también iban a beber y serían descubiertos. O sea, describe la destrucción como embriaguez y desnudez. Entonces ellos pasaron esa copa a las otras naciones, ahora ellos iban a tomar de esa copa. Bien. Gracias por la pregunta. Sí, No, dos gracias preguntas. por la aclaración. No, así que Luis Bello, por favor, tenía pregunta. No, no, era agregar justo lo que usted había mencionado, que estaba haciendo referencia más bien a la copa de la ira de Dios hacia Babilonia y no hacía referencia a, Sí. a Cristo en la cruz. Sí, la única conexión es que Cristo utiliza la misma terminología, la misma figura literaria que utilizaban los Claro. profetas del Antiguo Testamento. Olman, ¿cuál es su pregunta, Olman? Es un aporte, pastor. En Habacuc, en el capítulo 2, él ya en el final le hace una oración de la alabanza a la grandeza de Dios y expresa la fe en él, ¿sí? Es En el una especie capítulo como 2. Sí, el capítulo 2, el Salmo, o sea, la oración final, ¿sí? Que El él hace. capítulo Él 3. expresa, capítulo 3, sí, perdón, él expresa la oración, ¿sí? Expresa la grandeza de Dios y la fe que tiene Habacuc en él, ¿sí? O sea, está Sí, convencido. Después no se ha son. quejado, ¿no? Claro. Sí, o sea, todavía no entiende todo, pero está confiando en que Dios sí está haciendo lo correcto. Y no solamente ahí expresa Habacuc esa confianza, también al principio del capítulo 2. Y Él eso es un presenta su aplicativo, queja, sí, presenta su y ese es queja, un aplicativo, pastor, ese es un aplicativo para el día de hoy. claro que sí. Sí, él presenta su queja, pero luego dice, yo velaré para ver lo que él me va a decir. O sea, está diciendo, simplemente voy a esperar la respuesta de Dios y confiar lo que él me dice. Entonces sí, se puede aplicar bien a nuestro día, ¿no? Podemos también Amén, pastor. tener cuestiones de vez en cuando. Y cuestionar a Dios no es necesariamente malo, con tal de que eso nos hace volver a la Biblia buscando respuestas y luego confiando en lo que Él nos dice ahí. Y ahí termina la cuestión. Podemos decir, todavía no entiendo, pero voy a confiar que Dios es bueno para conmigo. Bien, tenemos 2 minutos más. Por eso solo vamos a poder estudiar la primera profecía que les asigné de Jeremías. Pero puedo enviarles lo que la Biblia popular dice sobre la segunda parte y ustedes bien pueden leer eso y así poder saber de qué se trata también el nuevo pacto en Jeremías 31. Vamos a volver al Por PowerPoint favor, pastor. rápidamente. A ver, un momento. Ok, y continuamos. Pueden ver la presentación, ¿verdad? De Déjenme Habacuc avisar. dice, Habacuc, Perfecto. Excelente, excelente. Entonces ya vimos la aplicación. Olmen nos ayudó a dar la aplicación.
Normalmente no es bueno cuestionar a Dios, a menos de que en nuestras oraciones hacemos una cuestión y luego buscamos en su palabra la respuesta y confiamos lo que Dios dice ahí. En ese sentido, una cuestión sobre Dios puede servirnos espiritualmente, como le sirvió a Habacuc. Excelente. Jeremías, entonces, mi lema es el profeta llorón. Ustedes ya aprendieron eso en discipulado, perdón, sí, nivel discipulado y también el viejo nivel sembrador. El profeta llorón porque él expresa sus emociones tristes y profundas en muchos lugares en su profecía. Ahí en la pantalla algunas citas donde él hace eso. También él escribió Lamentaciones. Por eso no incluimos ese libro entre los profetas. Este profeta Jeremías lo escribió también. Y es notable por otras cosas. Él era un sacerdote y un profeta. Eso es un poco no normal entre los otros profetas. También era joven cuando comenzó su ministerio. No sabemos a qué edad, pero él expresó dudas sobre su juventud al comenzar. Sufrió mucha persecución del rey, de otros profetas y otros sacerdotes, de sus propios familiares que querían matarlo. Él fue encarcelado, fue golpeado, fue puesto en el cepo frente a todos, lo tiraron en una cisterna por un tiempo y mucha persecución, porque su mensaje no era popular, era Dios va a llevar a Judá a cautiverio en Babilonia por 70 años, así que ríndanse a eso, ríndanse a eso. Tenemos en él profecías de acción. Dios le ordenaba a actuar o a vivir cosas. Luego la gente iba a preguntar, ¿por qué estás haciendo eso? Y luego él podía darles un mensaje de Dios. Un ejemplo de eso es que él andó con un yugo sobre sus hombros en las calles de Jerusalén. Preguntaban, ¿por qué el yugo, Jeremías? Y él dijo, porque Dios les va a poner un yugo de cautiverio para 70 años. Tenía un escriba que le ayudaba a escribir. Baruch también era un amigo y un apoyo en tiempos difíciles para él. Su mensaje principal es anunció 70 años de cautiverio. Al principio de su libro llama al arrepentimiento para evitar el desastre, pero ya para el capítulo 11, Dios le dice a Jeremías, deja de orar por este pueblo, porque ya estoy decidido. Vienen los de Babilonia, van a ser llevados cautivos 70 años. Así que de ahí adelante cambia su mensaje. Está diciendo, sométanse a esto, porque si se someten a esto, verán que es mejor para ustedes y que Dios los va a volver a su tierra 70 años después. Es buena noticia, ¿no? Bueno, ustedes estudiaron partes de esta profecía, vamos a examinarlo. La primera parte que estudiaron fue Jeremías, capítulo 23, versículos 1 al 8. Y mi pregunta a ustedes era, ¿dónde encuentran la obra de Cristo aquí y dónde encuentran las bendiciones que tenemos en Cristo aquí? ¿Quién quiere contestar eso? ¿Dónde encuentran la obra de Cristo en estos versículos? ¿Dónde encuentran las bendiciones que Profe, nosotros tenemos en Cristo? en Sí, Jeremías 23, 5, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que le daré heredaría de daré a David, David renuevo justo y reinará como renuevo rey, justo. el cual será Y, dichoso. Sí. ajá, Excelente, excelente. Gracias por la respuesta. Esa es una referencia directa a Cristo.
Recuerden, Dios prometió a David que el Salvador iba a nacer un día de su linaje. Entonces, cuando hay referencias a David, debemos prestar atención en los profetas. Aquí tenemos la promesa de un rey nuevo, justo. ¿Rey nuevo? Porque Jeremías ya había prometido la casa de David, ese linaje va a ser cortado como un árbol. Pero un día va a florecer otra ramita de ese tronco cortado de David, un rey nuevo justo. A mí esa es una referencia a Jesús. Reinará como rey, pero no en el sentido de un rey terrenal, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús a Pilato antes de su crucifixión? Mi reino no es de este mundo. Más bien todos los que están del lado de la verdad me escuchan a mí. Cristo reina por medio de su palabra, por medio del evangelio en corazones humanos, ¿no? Muy bien. Otra referencia a Cristo o a las bendiciones que tenemos en Cristo en estos versículos. Ya 6, 23:6, pastor. Oh, ok. Sí, 26:3, Olga, muchas gracias. ¿Qué encontró ahí? Dice, en sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Excelente, sí. Recuerden, Judá, Israel, aquí está hablando de los que van a ser salvos. Está utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento. Eso era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento para referir al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, no toda la nación de Judá va a ser salvo, pero todo creyente en Cristo, que es el Israel Sí, lo espiritual, sé. ser salvos en Jesús. Y en Él habitaremos confiados. O sea, eso ahora, porque Jesús nos está guardando, protegiendo, sus promesas son seguras, pero perfectamente en la vida eterna, ¿no? No habrá ningún otro peligro y Cristo nos pastoreará perfectamente para siempre. Me encanta Jehová, justicia nuestra, porque nos recuerda de dos cosas sobre este rey nuevo de David. Iba a ser Jehová. Aquí tenemos una referencia a no solo a la humanidad de Jesús, parte del linaje de David, sino la divinidad de Jesús. Se llama Jehová, justicia Amén. nuestra. Nuestro. Ahí hay una referencia a la vida perfecta de Jesús que él vivió en nuestro lugar. Yo no he vivido una vida suficiente justa, ni mucho menos que justa para entrar al cielo. Jesús lo vivió en mi lugar. Él me da su justicia, me da su cumplir con la ley perfectamente a mí. Y con eso sí, puedo entrar al cielo. Entonces, Jehová, justicia vuestra. Me encantan esas palabras. Excelente. Yo creo que ese es un buen momento para terminar la clase, con pensar en Jesús, nuestro Dios, pero también nuestro hermano. Y es de Él que es nuestra justicia, bajo quien moramos seguros. Vamos a concluir ahí entonces y les voy a pasar, como dije, la Biblia popular sobre Jeremías capítulo 31. Pueden ustedes, si tenían preguntas sobre esa sección, pueden leer lo que dice el comentario. Es muy fiel ese comentario. Y en la clase que viene vamos a continuar con el último grupo de profetas. Voy a tratar de ser un poco más claro y más conciso. Vamos aprendiendo juntos en esta primera ronda. Pero terminemos con una oración. Señor y Salvador Jesucristo, tú eres Jehová, nuestro Dios todopoderoso, pero por amor a nosotros y conforme a tu promesa fiel, te hiciste también parte del linaje de David para ser nuestro sustituto y nuestro Salvador perfecto. Te damos gracias que por medio del profeta Jeremías nos ayudaste a ver las bendiciones que tenemos en ti un poco más claramente y apreciarlas más. Te pedimos que nos ayudes a querer seguir estudiando el mensaje de los profetas, mientras no siempre es fácil de entender,
Sí, es hermoso encontrar tu amor allí. En tu nombre, Jesús, te pedimos esta bendición. Amén. 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 Buenas noches.